Directora, descubre a profesora ayudando al hijo del conserje, conmociona a todos, y todo el mundo queda impactado por lo que ocurre fuera del horario laboral en esta reconocida institución educativa. En efecto, nadie en la escuela imaginaba lo que ocurría después del horario regular. Era una tarde lluviosa de mayo cuando la directora Marcia Oliveira decidió regresar a la escuela a las 7 de la noche y 30 minutos. Había olvidado unos documentos importantes en su oficina y necesitaba terminar el informe para la Secretaría de Educación. Las calles estaban vacías, el barrio silencioso, y la Escuela Municipal Santos Dumont parecía un edificio abandonado bajo la tenue luz de los postes. Marcia subió las escaleras crujientes hasta el segundo piso, sus tacones resonando en los pasillos vacíos. Todo estaba en penumbra, excepto una luz amarillenta que se filtraba por debajo de la puerta del aula 23. Su corazón se aceleró. ¿Ladrones? ¿Algún problema de mantenimiento? Con cuidado, giró la manilla de la puerta y la abrió lentamente. Lo que vio la dejó completamente paralizada. Allí estaba la profesora Elena Santos, de 34 años, sentada en el suelo junto a un niño negro de aproximadamente 12 años. Ambos estaban rodeados de libros esparcidos por el piso, cuadernos llenos de ejercicios matemáticos y hojas con diagramas complicados. La profesora Elena tenía las manos manchadas de tiza de colores y sostenía un marcador rojo mientras explicaba pacientemente una fórmula que parecía demasiado avanzada para un estudiante de primaria. El niño era João Pedro, el hijo del conserje Antonio. «Profesora Elena, ¿qué significa esto?», preguntó Marcia con voz temblorosa. Elena levantó la mirada. Sus ojos se llenaron de pánico por un segundo, pero luego mostró una expresión serena y decidida. «Directora, yo puedo explicar todo, pero lo que la directora vio ese día la haría cuestionar todo lo que creía sobre educación, justicia social y el verdadero propósito de ser educador. Esta es una historia que cambiará su perspectiva para siempre. Una historia sobre una profesora que guardaba secretos que ni siquiera sus colegas más cercanos imaginaban. Una historia que nos enseña que los verdaderos educadores no ven clase social, ven potencial humano. Y lo que estaba a punto de descubrirse sorprendería no solo a la escuela, sino al país entero. Para entender por qué este momento fue tan impactante, necesito contarles quién era Elena Santos. Elena vivía sola en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el mismo barrio de la escuela. Todas las mañanas, a las 6 horas exactas, se levantaba y preparaba un café simple mientras revisaba los materiales didácticos que había comprado con su propio salario. Sus manos siempre estaban manchadas de tiza porque prefería escribir en el pizarrón en lugar de usar presentaciones digitales. Decía que los estudiantes aprendían mejor cuando podían ver el proceso de construcción del conocimiento. Sus colegas la consideraban una profesora dedicada, pero algo solitaria. Elena raramente participaba en las conversaciones del recreo y nunca había hablado sobre su vida personal. Lo que ellos no sabían era que Elena cargaba con una herida profunda que había cambiado completamente su forma de ver la educación. 2 años atrás, Elena había perdido a su único hijo en un accidente de tránsito. Mateus tenía exactamente 12 años cuando ocurrió la tragedia. Era un niño brillante, curioso, que soñaba con ser ingeniero aeronáutico. Elena había dedicado toda su vida a estimular la inteligencia de su hijo, comprándole libros, inscribiéndolo en cursos, alimentando sus sueños. Después del accidente, Elena se sumergió en una depresión profunda. Pensó en cambiar de profesión, en mudarse a otra ciudad, en abandonar todo lo que le recordara a su hijo. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que veía a un estudiante con dificultades, especialmente a los niños de la misma edad que habría tenido Mateus,
sentía una necesidad casi maternal de ayudar. La escuela municipal Santos Dumont estaba ubicada en la periferia de la ciudad, en un barrio donde la mayoría de las familias sobrevivía con salarios mínimos. Los estudiantes llegaban muchas veces sin desayunar, con uniformes remendados y sin materiales escolares básicos. Para Elena, cada uno de estos niños representaba una oportunidad de honrar la memoria de su hijo perdido. Pero Elena guardaba un secreto que ni siquiera los colegas más próximos imaginaban. Todos los meses, Elena separaba una parte significativa de su salario para comprar materiales didácticos, cuadernos y libros que distribuía discretamente entre los estudiantes más necesitados. Había transformado una de las habitaciones de su apartamento en una pequeña biblioteca, donde guardaba enciclopedias, libros de matemáticas avanzada y materiales pedagógicos que había adquirido a lo largo de los años. Los otros profesores notaban que Elena siempre tenía materiales nuevos y variados para sus clases, pero asumían que era porque ella era organizada o porque tenía suerte de encontrar promociones. La verdad era mucho más profunda y emocionante. Elena había desarrollado una habilidad especial para identificar estudiantes con potencial excepcional que estaban siendo subestimados debido a su condición socioeconómica. Era como si tuviera un radar para detectar inteligencias ocultas debajo de uniformes remendados y timidez causada por la pobreza. Y fue así como conoció a Juan Pedro. Juan Pedro dos Santos era el tipo de niño que pasaba desapercibido en los pasillos de la escuela. Con 12 años, era el hijo del conserje Antonio, un hombre trabajador que limpiaba la escuela desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La madre de Juan Pedro, Dona María, lavaba ropa para afuera para complementar el ingreso familiar. Al contrario de otros hijos de funcionarios, Juan Pedro era extremadamente tímido. Usaba un uniforme que había pertenecido a su hermano mayor, ya desgastado y remendado en varios lugares. Sus zapatos estaban desgastados, pero siempre limpios. Cargaba sus materiales escolares en una mochila de tela que Dona María había cosido a mano. Lo que ningún adulto de la escuela había notado era que Juan Pedro tenía una inteligencia matemática extraordinaria. Durante las clases de matemáticas, mientras otros estudiantes luchaban para entender operaciones básicas, Juan Pedro resolvía mentalmente problemas complejos, pero tenía miedo de participar. Había aprendido desde muy pequeño que hijos de funcionarios debían saber su lugar y no llamar mucho la atención. Elena comenzó a notar algo diferente en Juan Pedro durante su segundo mes como profesora de matemáticas de su clase. Mientras explicaba ecuaciones de primer grado, vio que el niño movía los labios silenciosamente, como si estuviera resolviendo problemas mucho más complicados en su mente. Un día, Elena decidió hacer una prueba. Escribió en el pizarrón un problema de álgebra que normalmente solo se enseñaba en la secundaria y preguntó si algún estudiante quería intentar resolverlo solo por diversión. Todos los estudiantes se quedaron en silencio, excepto Juan Pedro, que levantó tímidamente la mano. «Profesora, ¿puedo intentarlo?». Elena asintió curiosa. Juan Pedro se acercó al pizarrón y en menos de 5 minutos resolvió correctamente el problema, incluso explicando cada paso con una lógica impecable. La clase se quedó en silencio. Elena sintió un escalofrío. Ese día, después del horario regular, Elena pidió a Juan Pedro que se quedara unos minutos más. Quería entender mejor qué estaba sucediendo. «Juan Pedro, ¿cómo aprendiste a resolver problemas tan complicados?». El niño bajó la cabeza, avergonzado. «Profesora, yo miro los libros de matemáticas que encuentro en la biblioteca. Y cuando mi padre está limpiando las aulas de secundaria, a veces copio los ejercicios del pizarrón y trato de resolverlos en casa».
¿Y consigues resolver? Sí, profesora, pero no puedo estudiar mucho en casa porque no tenemos luz eléctrica fija. A veces se corta la luz y tengo que estudiar bajo los postes de la calle. Elena sintió como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Aquí estaba un niño con un potencial extraordinario, limitado únicamente por la pobreza. Ese fue el momento en que Elena tomó una decisión que cambiaría la vida de todos los involucrados. Juan Pedro, ¿te gustaría quedarte después de las clases algunos días para que podamos estudiar matemáticas más avanzadas juntos? Los ojos del niño se iluminaron. ¿De verdad, profesora? ¿Pero no voy a estar causando molestias? Para nada. Será nuestro secreto especial. Pero Elena no imaginaba que este secreto especial pronto atraería la atención de personas que no tenían las mejores intenciones. La profesora Carla Méndez, de 45 años, era conocida en la escuela como una defensora de las reglas. Había trabajado en la educación pública durante más de 20 años y tenía opiniones muy firmes sobre cómo debían funcionar las cosas. Para Carla, era importante que cada persona conociera su lugar en la jerarquía social de la escuela. Carla había notado que Elena se quedaba en la escuela después del horario regular con más frecuencia de lo normal. También había observado que Juan Pedro, el hijo del conserje, parecía más confiado durante las clases de matemáticas. Algo extraño está sucediendo aquí, pensó Carla, y voy a descubrir qué es. Una tarde, Carla decidió quedarse escondida en la escuela después del horario oficial para investigar lo que Elena estaba haciendo. Se escondió en el aula al lado y comenzó a escuchar las clases secretas que Elena daba a Juan Pedro. Lo que escuchó la dejó indignada. Elena estaba enseñando a Juan Pedro contenidos de matemáticas que eran apropiados para estudiantes de secundaria e incluso de universidad. Estaba usando materiales didácticos que parecían caros y sofisticados. Y lo peor de todo, estaba privilegiando al hijo de un funcionario menor, dándole atención especial que otros estudiantes no recibían. «Esto es inaceptable», murmuró Carla. «Elena está violando el protocolo de la escuela y creando precedentes peligrosos. ¿Qué pensarán los padres de otros estudiantes cuando sepan que el hijo del conserje está recibiendo tratamiento especial?» Carla comenzó a documentar todo lo que veía. Tomó fotos a través de la ventana del aula, anotó los horarios de las clases secretas e incluso grabó parte de las conversaciones entre Elena y Juan Pedro. Después de reunir lo que consideraba evidencia suficiente, Carla programó una reunión con la directora Marcia para denunciar las irregularidades que había descubierto. Pero alguien más también estaba observando estas clases secretas. Y cuando la directora descubrió lo que realmente estaba sucediendo, su reacción conmocionaría a todos. La mañana siguiente, al descubrimiento de la directora Marcia, fue una de las más tensas en la historia de la escuela municipal Santos Dumont. Marcia había pasado toda la noche despierta, pensando en lo que había visto. Por un lado, admira la dedicación de Elena. Era evidente que la profesora tenía las mejores intenciones y que João Pedro realmente se beneficiaba de la atención extra. Por otro lado, como administradora, Marcia sabía que permitir que Elena continuara con las clases secretas podría crear problemas serios con el consejo escolar, con los padres de otros estudiantes e incluso con la Secretaría de Educación. A las 7:30 de la mañana, antes del inicio oficial de las clases, Marcia llamó a Elena a su oficina. «Elena, necesitamos conversar sobre lo que vi ayer por la noche». Elena entró en la oficina con la cabeza gacha, preparándose para lo peor. Sabía que había violado algunos protocolos de la escuela, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto para Juan Pedro. «Directora, yo puedo explicar todo. Elena, yo entiendo sus intenciones. Puedo ver que usted realmente se preocupa por Juan Pedro y que él está aprendiendo mucho con su ayuda. Pero necesito que entienda la posición difícil en la que esto me coloca.
Marcia explicó que había recibido una denuncia formal de la profesora Carla sobre las irregularidades que estaban ocurriendo después del horario escolar. Carla había argumentado que Elena estaba 1. Usando las instalaciones de la escuela para fines no autorizados. 2. Creando privilegios para el hijo de un funcionario. 3. Estableciendo precedentes peligrosos que podrían generar demandas de otros padres. 4. Violando el principio de igualdad de tratamiento entre estudiantes. Elena, voy a necesitar que pare con estas clases extras inmediatamente. Es una orden administrativa. Elena sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Pero, directora, Juan Pedro tiene un potencial extraordinario. Si no lo ayudamos ahora, él puede perder oportunidades que nunca más aparecerán. Lo siento, Elena. Mi decisión es final. Esa tarde, Elena tuvo que comunicar a Juan Pedro que no podrían continuar con las clases extras. La decepción en los ojos del niño fue desgarradora. ¿Hice algo malo, profesora? No, Juan Pedro. Usted no hizo nada malo. Es solo que las cosas son complicadas. Juan Pedro asintió tristemente y recogió sus materiales. Está bien, profesora. Yo entiendo. Muchas gracias por todo lo que me enseñó. Mientras veía al niño alejarse por el pasillo, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Si no puedo enseñarle aquí en la escuela, voy a encontrar otra manera. Elena comenzó a invitar a Juan Pedro a su casa los fines de semana para continuar con los estudios. Transformó completamente su sala en un laboratorio de matemáticas improvisado, con pizarrones portátiles, libros de álgebra, geometría y cálculo, e incluso algunos equipos de medición que había comprado con su propio dinero. Pero las repercusiones de la prohibición no tardaron en expandirse. La profesora Carla, satisfecha con su victoria, comenzó a esparcir rumores entre los otros docentes sobre las verdaderas motivaciones de Elena para ayudar al hijo del conserje. ¿No encuentran extraño que una profesora soltera se interese tanto por el hijo de un funcionario?, insinuaba Carla durante las reuniones de profesores. ¿Qué tipo de relación existe realmente entre Elena y la familia del conserje? Estos rumores maliciosos comenzaron a crear un ambiente tóxico en la escuela. Algunos profesores que inicialmente habían admirado la dedicación de Elena comenzaron a cuestionar sus motivaciones. Los padres de otros estudiantes empezaron a murmurar que Elena tenía favoritos y que no estaba siendo justa con sus propios hijos. La situación se deterioró aún más cuando algunos padres organizaron una reunión para confrontar a Elena públicamente. «Profesora Elena», dijo la señora Marlete, madre de un estudiante de la clase, «nosotros queremos saber por qué nuestros hijos no reciben la misma atención especial que el hijo del conserje. ¿Acaso nuestros hijos valen menos?». Elena trató de explicar que Juan Pedro tenía necesidades especiales debido a su potencial excepcional, pero los padres no estaban dispuestos a escuchar. «¡Eso es discriminación!», gritó otro padre. «Todos los niños merecen el mismo tratamiento». La presión sobre Elena se volvió insoportable. Además de las críticas constantes de los colegas y padres, Elena comenzó a enfrentar represalias administrativas sutiles. Perdió el descuento que tenía en la cantina de la escuela. Su solicitud de materiales didácticos fue negada e incluso comenzaron a cuestionar la calidad de sus clases regulares. Pero lo peor de todo era ver el impacto en Juan Pedro. Sin el apoyo extra que recibía de Elena, las notas del niño comenzaron a estabilizarse en el nivel promedio de la clase. Su confianza disminuyó y volvió a ser el niño tímido e invisible que era antes. Durante las clases de matemáticas, Juan Pedro ya no participaba como antes, temiendo llamar la atención sobre sí mismo. El padre del niño, Antonio el conserje, se acercó a Elena una tarde después del trabajo. «Profesora Elena, yo quería agradecerle por todo lo que hizo por mi hijo.
pero creo que es mejor si usted para de ayudarlo. No quiero que usted tenga problemas por nuestra culpa. Elena vio las lágrimas en los ojos de Antonio y sintió su corazón quebrarse. Aquí estaba un padre trabajador, honesto, que estaba renunciando a la mejor oportunidad que su hijo había tenido en la vida solo para proteger a la persona que los estaba ayudando. Antonio, su hijo tiene un don especial. No podemos rendirnos ahora. Profesora, yo solo soy el conserje. Mi hijo debe aprender a estar satisfecho con lo que puede conseguir. No queremos causar más problemas. Esa noche, Elena se sentó en su apartamento, rodeada de todos los materiales didácticos que había comprado para Juan Pedro, y comenzó a llorar. Por primera vez desde la muerte de su hijo, sintió que había fallado completamente. ¿Estoy siendo egoísta?, se preguntó. ¿Estoy proyectando mis propias pérdidas en este niño? ¿Realmente estoy ayudándolo o estoy empeorando su situación? Elena entró en una crisis profunda. Comenzó a cuestionar no solo sus métodos, sino su vocación como educadora. ¿Era posible que en su intento de ayudar a un niño excepcional estuviera dañando su futuro y creando problemas para toda su familia? Durante las semanas siguientes, Elena se volvió distante y mecánica en sus clases. Los estudiantes notaron el cambio. Ya no había la pasión de antes, ni la atención personalizada que caracterizaba su enseñanza. João Pedro, percibiendo que había sido la causa de todos los problemas de la profesora que admiraba, se sumergió en una culpa profunda. Sus notas cayeron aún más y comenzó a creer que tal vez su padre tenía razón. Tal vez él debería conocer su lugar y no soñar tan alto. Pero lo que Elena no sabía era que su bondad había plantado una semilla que estaba a punto de dar frutos de una manera completamente inesperada. Y cuando esta semilla finalmente floreciera, toda la comunidad escolar quedaría en shock. 3 meses habían pasado desde que Elena había sido obligada a parar las clases extras para Juan Pedro. La escuela había vuelto a su rutina normal, los rumores habían disminuido y parecía que toda la controversia había sido olvidada. Pero Elena no había desistido completamente. En secreto, ella había continuado monitoreando el progreso de Juan Pedro. Había observado que, a pesar de todas las dificultades, el niño aún demostraba destellos de su genialidad matemática durante las clases regulares. Aunque él había vuelto a ser tímido y reservado, Elena podía ver que la chispa de la curiosidad intelectual aún brillaba en sus ojos. Elena había estado investigando oportunidades que podrían ayudar a Juan Pedro a demostrar su potencial de una manera que nadie pudiera cuestionar. Y fue entonces cuando se enteró de algo que cambiaría todo. La Olimpiada Nacional de Matemáticas para estudiantes de primaria estaba aceptando inscripciones. La Olimpiada Nacional de Matemáticas era un concurso prestigioso que reunía a los estudiantes más talentosos de todo el país. Los ganadores recibían becas de estudio, reconocimiento nacional y oportunidades de ingreso directo a las mejores universidades del país. Pero había un problema: el costo de la inscripción, el transporte hasta la capital del estado donde se realizaría la competencia y todos los gastos relacionados sumaban más que el salario mensual de una profesora. Elena sabía que la familia de Juan Pedro jamás podría costear estos gastos. También sabía que si pedía ayuda oficial a la escuela, probablemente sería rechazada debido a toda la controversia anterior. Entonces, Elena tomó una decisión que demostraría el verdadero alcance de su dedicación. Sin decir nada a nadie, Elena decidió usar todo su aguinaldo de fin de año para inscribir a Juan Pedro en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Significaba que ella no tendría dinero para sus propias vacaciones, para arreglar el techo de su apartamento que goteaba o para el tratamiento dental que había estado posponiendo. Pero para Elena, invertir en el potencial de Juan Pedro era más importante que cualquier necesidad personal. El primer desafío era convencer a Juan Pedro y a su familia para que aceptaran participar.
Elena visitó la casa de la familia Dos Santos en la favela Vila Esperanza, donde vivían en una construcción simple de 2 habitaciones. Cuando explicó sobre la Olimpiada, la reacción inicial de Antonio fue de incredulidad. «Profesora, usted es muy gentil, pero mi hijo no puede competir con niños ricos que estudian en escuelas particulares caras. Esos niños tienen profesores privados, computadoras, todos los recursos que nosotros no tenemos». «Antonio», respondió Elena con firmeza, «su hijo tiene algo que el dinero no puede comprar, un don natural para las matemáticas. Él solo necesita una oportunidad para mostrarlo». Dona María, la madre de Juan Pedro, estaba preocupada por otros aspectos. «Profesora, nosotros no tenemos ropa bonita para que Juan Pedro use en una competencia tan importante. ¿Qué pensarán las otras personas cuando vean que él es de la favela?» Elena sintió su corazón quebrarse al escuchar estas preocupaciones. Aquí estaba una familia que había internalizado tanto la discriminación social que tenían miedo de permitir que su hijo brillara. «Dona María, la inteligencia de su hijo es lo que importa, no la ropa que él usa. Pero si eso les preocupa, yo puedo ayudar con eso también». Después de mucha persuasión, la familia finalmente aceptó. Juan Pedro estaba nervioso, pero emocionado. Era la primera vez en su vida que tendría la oportunidad de competir académicamente con estudiantes de todo el país. Elena comenzó a preparar intensamente a Juan Pedro para la Olimpiada. Como no podían usar las instalaciones de la escuela, Elena transformó completamente su apartamento en un centro de entrenamiento matemático. Compró libros de preparación para olimpiadas, problemas de años anteriores y hasta contrató internet en su casa específicamente para que Juan Pedro pudiera acceder a recursos en línea. Todas las tardes, después de las clases regulares, Juan Pedro iba al apartamento de Elena para sesiones de estudio intensivo. Elena había desarrollado un método de enseñanza personalizado que aprovechaba la forma única en que el cerebro de Juan Pedro procesaba información matemática. «Juan Pedro, su mente funciona de manera diferente de otros estudiantes», le explicaba Elena. «Usted no solo resuelve problemas, usted ve patrones que otros no ven. Eso es un regalo raro». Durante las semanas de preparación, Elena pudo ver cómo la confianza de Juan Pedro se reconstruía gradualmente. El niño comenzó a entender que su habilidad matemática no era algo de lo que debía avergonzarse, sino algo que debía celebrar y desarrollar. Elena también trabajó en otros aspectos de la preparación. Usó parte de su salario para comprar ropa nueva para Juan Pedro para la competencia. Llevó al niño a un barbero para un corte de cabello profesional. Incluso practicaron cómo comportarse en un ambiente académico formal, cómo presentarse a otros competidores y cómo manejar la presión de una competencia nacional. Una semana antes de la Olimpiada, Elena recibió una llamada inesperada de la directora Marcia. «Elena, me enteré por algunos comentarios que usted está preparando a Juan Pedro para algún tipo de competencia matemática. ¿Es verdad?» Elena sintió un nudo en el estómago. «Sí, directora. Él va a participar en la Olimpiada Nacional de Matemáticas». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Elena, usted sabe que no puedo apoyar oficialmente esto después de todo lo que sucedió, ¿verdad?» «Sí, directora. Yo entiendo». Otro silencio. «Pero», continuó Marcia, «oficiosamente quiero que sepa que estaré torciendo por Juan Pedro. Y Elena, espero que usted esté preparada para las consecuencias, sean cuales sean». El día de la Olimpiada finalmente llegó. Elena y Juan Pedro tomaron un autobús a las 5 de la mañana para viajar a la capital del estado, donde se realizaría la competencia en la Universidad Federal. Durante las 3 horas de viaje, Elena pudo ver que Juan Pedro estaba nervioso, pero también determinado. Cuando llegaron al campus universitario, tanto Elena como Juan Pedro se sintieron intimidados por el ambiente.
Había cientos de estudiantes acompañados de sus padres, muchos de ellos claramente provenientes de familias adineradas. Los niños usaban uniformes caros de escuelas particulares prestigiosas, cargaban mochilas de marca y parecían muy seguros de sí mismos. Juan Pedro, con su ropa nueva pero simple, se sintió inmediatamente fuera de lugar. «Profesora», susurró, «tal vez mi padre tenía razón. Yo no pertenezco aquí». Elena se agachó para quedar a la altura de los ojos de Juan Pedro. «Juan Pedro, escúcheme muy bien. Usted no está aquí por la ropa que usa o por el dinero que su familia tiene. Usted está aquí porque su mente es extraordinaria. Hoy, usted va a demostrar que la inteligencia no tiene clase social». La competencia consistía en 3 fases. En la primera fase, los estudiantes tenían que resolver 20 problemas de álgebra básica en 90 minutos. Juan Pedro completó todos los problemas en apenas 35 minutos. Revisó sus respuestas 2 veces y pasó el resto del tiempo ayudando discretamente a un estudiante que estaba sentado a su lado y parecía estar luchando. En la segunda fase los problemas eran de geometría y probabilidad, significativamente más difíciles. Esta vez, Juan Pedro tomó un poco más de tiempo, pero aún completó la prueba antes que la mayoría de los otros competidores. La tercera fase era la más desafiante. Problemas de lógica matemática y cálculo básico que típicamente solo se enseñaban a estudiantes de secundaria avanzada. Muchos competidores abandonaron esta fase, considerándola demasiado difícil. Pero Juan Pedro parecía estar en su elemento. Elena pudo verlo desde la galería de observadores, completamente concentrado, resolviendo problemas complejos con una facilidad que parecía sobrenatural. Cuando los resultados fueron anunciados esa tarde, lo que sucedió conmocionó no solo a Elena y a Juan Pedro, sino a toda la audiencia presente. Juan Pedro no solo había ganado la Olimpiada Nacional de Matemáticas, había establecido un nuevo récord nacional en la categoría de estudiantes de primaria, con una puntuación perfecta en las 3 fases. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impresionante. El auditorio de la Universidad Federal se quedó en completo silencio cuando anunciaron que Juan Pedro dos Santos, de 12 años, estudiante de la Escuela Municipal Santos Dumont, había no solo ganado la Olimpiada Nacional de Matemáticas, sino también establecido un récord nacional histórico. El presentador del evento, Dr. Ricardo Meneses, profesor titular de Matemáticas de la Universidad de São Paulo, pidió a Juan Pedro que subiera al escenario para recibir su medalla. Juan Pedro caminó lentamente hacia el escenario, aún sin creer completamente lo que estaba sucediendo. Cuando recibió la medalla de oro, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. En la galería, Elena también lloraba, pero eran lágrimas de alegría y orgullo maternal. «Juan Pedro», dijo el doctor Meneses al micrófono, «en mis 30 años organizando esta Olimpiada, nunca había visto un desempeño tan excepcional de un estudiante tan joven. Tu puntuación no solo fue perfecta, sino que resolviste algunos problemas de manera más elegante que las soluciones oficiales que teníamos preparadas». El doctor Meneses hizo una pausa y miró al público. «Me gustaría conocer a los profesores y padres que prepararon a este joven genio». Juan Pedro tomó el micrófono con manos temblorosas. «Señor, mi madre y mi padre no pudieron venir porque tuvieron que trabajar. Mi padre es conserje y mi madre lava ropa para afuera, pero mi profesora Elena Santos está aquí. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Ella usó su propio dinero para inscribirme en esta competencia y me enseñó que la inteligencia no tiene clase social». El auditorio completo se quedó en silencio. Luego, alguien comenzó a aplaudir. Pronto, todo el auditorio se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. El doctor Meneses pidió a Elena que subiera al escenario.
Con lágrimas corriendo por su rostro, Elena se acercó a João Pedro y lo abrazó. «Profesora Elena», dijo el doctor Meneses, «en nombre de toda la comunidad académica brasileña, queremos agradecerle por demostrar lo que significa ser una verdadera educadora. ¿Podría contarnos un poco sobre cómo identificó y desarrolló el talento de João Pedro?» Elena tomó el micrófono, aún emocionada. «Doctor, yo perdí a mi hijo hace 2 años. Él tenía la misma edad de João Pedro y también soñaba con ser ingeniero. Cuando conocí a João Pedro y vi su potencial extraordinario, sentí que tenía una segunda oportunidad de honrar la memoria de mi hijo, ayudando a otro niño a alcanzar sus sueños». Elena hizo una pausa, secando las lágrimas de sus ojos. «Durante estos meses, muchas personas cuestionaron mis métodos y mis motivaciones. Hubo momentos en que yo misma dudé si estaba haciendo lo correcto. Pero hoy, viendo a João Pedro aquí, sé que cada sacrificio valió la pena». «¿Qué tipo de sacrificios?», preguntó el doctor Meneses. Elena miró a João Pedro y sonrió. «Doctor, yo usé todo mi aguinaldo para inscribir a João Pedro en esta competencia. Durante meses transformé mi apartamento en una escuela particular gratuita. Compré libros, materiales didácticos y hasta contraté internet. Todo con mi salario de profesora pública. Pero lo más difícil fue enfrentar el prejuicio de personas que creían que un niño pobre no merecía las mismas oportunidades que niños ricos». El auditorio estaba completamente silencioso, absorto en cada palabra. «Pero tengo que confesarles algo más», continuó Elena, su voz quebrándose de emoción. «Durante los últimos 2 años, yo he estado dando clases particulares pagadas para estudiantes de familias adineradas. Cobraba 200 reales por hora, lo que era un complemento importante para mi salario, pero todo ese dinero extra, todo lo invertí en comprar materiales didácticos para estudiantes carentes como João Pedro». La revelación causó un murmullo de sorpresa en el auditorio. «Profesora», dijo el doctor Meneses, visiblemente emocionado, «¿está diciendo que durante 2 años usted vivió solo con su salario básico de profesora para poder ayudar a estudiantes sin recursos?» «Sí, doctor, porque para mí, invertir en el potencial de estos niños era más importante que cualquier comodidad personal». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Una mujer en el público se levantó y gritó: «Profesora Elena, usted es un ejemplo para todos nosotros». Pronto, todo el auditorio estaba de pie nuevamente, aplaudiendo no solo a João Pedro, sino principalmente a Elena. El doctor Meneses aprovechó el momento para hacer un anuncio que ninguno de los dos esperaba. «Profesora Elena, João Pedro, tengo el honor de informarles que la Universidad de São Paulo está ofreciendo una beca completa de estudios para João Pedro, desde la secundaria hasta la universidad, incluyendo alojamiento, alimentación y una ayuda mensual para su familia». João Pedro y Elena se abrazaron, llorando de alegría. «Pero eso no es todo», continuó el doctor Meneses. «La universidad también está creando el programa Elena Santos de Identificación y Desarrollo de Talentos Ocultos, un programa nacional que buscará niños excepcionalmente talentosos en escuelas públicas de todo el país. Profesora Elena, nos gustaría invitarla a coordinar este programa». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. En cuestión de horas, había pasado de ser una profesora cuestionada por sus colegas a ser reconocida nacionalmente como un modelo de educadora. Pero las sorpresas no habían terminado. Esa noche, el video de la ceremonia de premiación se volvió viral en las redes sociales. La historia de la profesora que sacrificó todo por el hijo del conserje fue compartida millones de veces. Canales de televisión nacionales comenzaron a contactar a Elena para entrevistas. Al día siguiente, cuando Elena y João Pedro regresaron a la ciudad, encontraron una multitud esperándolos en la escuela municipal Santos Dumont.
Había reporteros, padres de estudiantes, profesores de otras escuelas y hasta el alcalde de la ciudad. Pero la persona que más los emocionó ver fue Antonio, el padre de João Pedro, que había conseguido permiso en el trabajo para estar presente. «Profesora Helena», dijo Antonio con lágrimas en los ojos, «yo nunca voy a poder agradecerle lo suficiente por lo que hizo por mi hijo. Usted no solo cambió el futuro de él, cambió el futuro de toda nuestra familia». La directora Marcia se acercó a Helena con una expresión que mezclaba admiración y arrepentimiento. «Helena, yo debo pedirle disculpas. Cuando la prohibí de dar clases extras a João Pedro, yo pensé que estaba protegiendo la escuela de problemas burocráticos, pero ahora me doy cuenta de que estaba impidiendo algo extraordinario». Marcia hizo una pausa, mirando a toda la multitud reunida. «A partir de hoy, la Escuela Municipal Santos Dumont implementará el proyecto Talentos Ocultos, donde identificaremos y apoyaremos estudiantes con potencial excepcional, independientemente de su origen socioeconómico». Pero había una persona en la multitud que parecía incómoda con toda la celebración. La profesora Carla Méndez, que había sido la principal responsable por crear problemas para Helena. Carla se acercó lentamente a Helena, con la cabeza gacha. «Helena, yo quería pedirte perdón. Yo estaba equivocada sobre todo. Mis prejuicios me cegaron y casi arruiné la oportunidad de un niño excepcional». Helena miró a Carla con compasión. «Carla, todos cometemos errores. Lo importante es que aprendamos de ellos y sigamos adelante». «Pero Helena», continuó Carla, «quiero que sepas que durante estos meses, observando los resultados de João Pedro y investigando más sobre tu trabajo, me di cuenta de algo. Tú identificaste y desarrollaste no solo el talento de João Pedro, sino el de varios otros estudiantes que yo había considerado promedio». Helena quedó sorprendida. «¿A qué te refieres?» «María Fernanda, de la clase 7A, comenzó a destacar en literatura después de que tú empezaste a prestarle libros. Carlos Eduardo descubrió su pasión por las ciencias después de que tú le diste material extra de biología. Ana Paula desarrolló habilidades artísticas cuando tú la animaste a participar en el concurso de dibujo». Carla hizo una pausa, claramente emocionada. «Helena, tú no solo ayudaste a João Pedro, tú has estado transformando silenciosamente la vida de decenas de estudiantes, y yo estaba tan cegada por prejuicios que no pude ver el milagro que estaba sucediendo delante de mis ojos». En los días siguientes, más revelaciones sobre el trabajo de Helena comenzaron a surgir. Otros profesores contaron historias sobre estudiantes que habían sido transformados por la atención personalizada y los materiales que Helena proporcionaba discretamente. La madre de María Fernanda reveló que Helena había comprado una pequeña biblioteca de libros de literatura para su hija, que ahora soñaba con ser escritora. Los padres de Carlos Eduardo contaron cómo Helena había conseguido que su hijo visitara un laboratorio universitario, inspirándolo a querer ser científico. Pero la revelación más impactante vino de la secretaria de la escuela, doña Carmen, que había trabajado allí durante 25 años. «Durante los últimos 2 años», reveló doña Carmen, «la profesora Helena ha estado discretamente pagando el almuerzo escolar de al menos 15 estudiantes cuyas familias no podían costear la comida. Ella pedía que mantuviéramos esto en secreto para no avergonzar a las familias». Carmen mostró un cuaderno donde Helena había anotado meticulosamente los nombres de los estudiantes que necesitaban ayuda con almuerzo, materiales escolares, uniformes y hasta gastos médicos básicos. Helena usaba prácticamente todo su salario extra para ayudar a estos niños, explicó Carmen. Ella vivía como una estudiante universitaria en un apartamento simple, comiendo comidas básicas para poder invertir en el futuro de sus estudiantes. Estas revelaciones causaron una conmoción aún mayor. La historia de Helena
dejó de ser solo sobre un caso de dedicación excepcional y se convirtió en un símbolo de lo que significaba ser un verdadero educador. Una semana después de la Olimpiada, Helena recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era el ministro de Educación de Brasil. Profesora Helena, en nombre del gobierno federal, queremos invitarla a liderar una reforma nacional en la identificación y desarrollo de talentos en escuelas públicas. Su historia inspiró no solo al país, sino a educadores de todo el mundo. El ministro explicó que el caso de Juan Pedro había llamado la atención internacional sobre el potencial desperdiciado en el sistema educativo brasileño debido a desigualdades socioeconómicas. Profesora, queremos crear un programa nacional basado en sus métodos. Será llamado Programa Nacional Helena Santos de Talentos Ocultos. Usted trabajará directamente con el ministerio para implementar este programa en escuelas públicas de todo el país. Helena quedó sin palabras. En cuestión de días, había pasado de ser una profesora local cuestionada por sus métodos a ser invitada a liderar una transformación nacional en la educación. Pero lo que más la emocionó fue saber que Juan Pedro sería parte integral del programa como embajador estudiantil, visitando escuelas para inspirar a otros niños a creer en su potencial. 6 meses después de la Olimpiada, Helena estaba de pie en el mismo aula donde la directora Marcia la había descubierto ayudando a Juan Pedro. Pero ahora, el aula había sido transformada en el Laboratorio de Talentos Ocultos, equipado con computadoras modernas, materiales didácticos avanzados y una biblioteca especializada. Juan Pedro, ahora estudiando en una escuela técnica federal con beca completa, visitaba regularmente el laboratorio para ayudar a Helena a identificar y desarrollar otros talentos excepcionales. Profesora Helena, dijo Juan Pedro durante una de sus visitas, ¿se acuerda cuando usted me dijo que la inteligencia no tiene clase social? Por supuesto que me acuerdo. Ahora yo entiendo completamente lo que usted quería decir. Y quiero dedicar mi vida a demostrar esa verdad a otros niños como yo. Helena sonrió, recordando las palabras de su hijo perdido, Mateus, que una vez había dicho que quería usar sus conocimientos para ayudar a hacer el mundo más justo. Juan Pedro, creo que Mateus estaría muy orgulloso de ver cómo su sueño se está realizando a través de ti y de todos los otros estudiantes que estamos ayudando. El programa Helena Santos se expandió rápidamente por todo el país. En el primer año, identificó y apoyó a más de 2.000 estudiantes talentosos en escuelas públicas. Muchos de estos estudiantes provenían de familias de bajos ingresos y jamás habrían tenido oportunidades de desarrollar sus habilidades sin el programa. Los resultados fueron extraordinarios. Estudiantes del programa comenzaron a ganar olimpiadas nacionales en matemáticas, ciencias, literatura y artes. Universidades prestigiosas comenzaron a crear cuotas específicas para graduados del programa. Pero el impacto más profundo fue en la mentalidad de educadores de todo el país. La historia de Helena inspiró a miles de profesores a buscar talentos ocultos en sus propias aulas y a invertir personalmente en el desarrollo de estudiantes excepcionales. La profesora Carla Méndez se convirtió en una de las coordinadoras regionales del programa, especializándose en identificar talentos artísticos entre estudiantes de comunidades marginales. La directora Marcia transformó la Escuela Municipal Santos Dumont en un centro de excelencia que sirvió como modelo para otras instituciones públicas. Antonio, el padre de Juan Pedro, fue promovido a supervisor de mantenimiento y después completó un curso técnico en administración escolar, convirtiéndose en asistente administrativo de la escuela. Pero quizás la transformación más significativa ocurrió en la comunidad Vila Esperanza, donde vivía la familia de Juan Pedro. El éxito de Juan Pedro inspiró a otros padres de la comunidad a valorizar más la educación de sus hijos.
Se formaron grupos de estudio comunitarios, donde padres con diferentes habilidades se voluntariaban para enseñar a los niños del barrio. Dona María, la madre de Juan Pedro, que había aprendido a leer solo en la edad adulta, comenzó a dar clases de alfabetización para otras mujeres de la comunidad. La historia se había transformado de un caso individual de dedicación excepcional en un movimiento social de transformación educativa. 5 años después de aquella noche lluviosa en que la directora Marcia descubrió a Elena ayudando a Juan Pedro, la Escuela Municipal Santos Dumont habíase convertido en un símbolo nacional de excelencia en educación pública. Elena, ahora coordinadora nacional del programa Talentos Ocultos, regresaba regularmente a la escuela donde todo había comenzado. El aula 23, donde había sido descubierta por primera vez, ahora tenía una placa que decía: "Aquí comenzó una revolución educativa silenciosa". Durante una de estas visitas, Elena se encontró con una situación que le hizo recordar vívidamente el inicio de toda esta jornada. Era una tarde de viernes, después del horario regular de clases. Elena estaba caminando por los pasillos cuando notó una luz encendida en una de las aulas. Con curiosidad, se acercó a la puerta y miró hacia adentro. Allí estaba la profesora Sandra, de 28 años, recién graduada en pedagogía, sentada en el suelo junto a una niña indígena de aproximadamente 11 años. La niña se llamaba Ainá y era hija de una familia que había migrado recientemente del interior para buscar mejores oportunidades en la ciudad. Sandra estaba enseñando a Ainá conceptos avanzados de ciencias naturales, usando materiales didácticos que claramente había comprado con su propio dinero. La niña demostraba una comprensión extraordinaria de ecosistemas y biodiversidad, haciendo conexiones complejas que impresionaban incluso a Elena. Elena sonrió, reconociendo el patrón que había vivido años atrás. Tocó suavemente en la puerta. «Profesora Sandra, ¿podría conversar con ustedes?» Sandra se levantó rápidamente, claramente nerviosa de haber sido descubierta en la misma situación que Elena había vivido años antes. «Profesora Elena, ¿yo puedo explicar?» Elena levantó la mano con una sonrisa tranquila. «Sandra no necesita explicar nada. Solo quería felicitarla por reconocer el potencial excepcional de Ainá y por estar invirtiendo tiempo extra en desarrollarlo». Elena se dirigió a Ainá, que la miraba con ojos curiosos. «Ainá, ¿sabías que tienes un don muy especial para entender la naturaleza?» La niña asintió tímidamente. «Profesora Elena, mi abuela me enseñó mucho sobre las plantas y los animales en nuestra aldea. Pero aquí en la ciudad, las personas piensan que nosotros los indígenas no sabemos nada sobre ciencia». Elena sintió un nudo familiar en la garganta. Aquí estaba otra niña extraordinaria siendo subestimada debido a prejuicios sociales. «Ainá, tu conocimiento tradicional sobre la naturaleza es extremadamente valioso para la ciencia moderna. Muchos de los mayores descubrimientos científicos han venido de la sabiduría tradicional de pueblos indígenas». Elena se dirigió a Sandra. «Profesora, me gustaría invitarlas a ustedes dos a visitar el Laboratorio de Investigación en Biodiversidad de la Universidad Federal la próxima semana. Creo que los investigadores quedarían fascinados con los conocimientos de Ainá». Los ojos de Sandra se iluminaron. «¿De verdad, profesora Elena?» «Por supuesto. Y Sandra, si está interesada, también me gustaría invitarla a participar en nuestro programa de formación de identificadores de talentos ocultos». Aquí un mes después, Ainá se convirtió en la estudiante más joven jamás invitada a participar de un proyecto de investigación universitario sobre medicina tradicional indígena. Su conocimiento sobre plantas medicinales impresionó tanto a los investigadores que decidieron crear una línea de investigación específica sobre la sabiduría botánica de pueblos originarios.
La profesora Sandra fue seleccionada para liderar la expansión del programa Talentos Ocultos hacia comunidades indígenas de todo el país. Esta experiencia hizo que Elena reflexionara sobre el impacto exponencial de creer en el potencial humano. Lo que había comenzado como un acto simple de fe en un niño se transformado en una red nacional de educadores comprometidos con encontrar y desarrollar talentos excepcionales en los lugares más inesperados. Durante una conferencia nacional sobre educación inclusiva, Elena fue invitada a dar la conferencia magistral. Después de contar la historia de Juan Pedro y presentar los resultados del programa nacional, Elena concluyó con una reflexión que resonó profundamente en la audiencia. Queridos colegas educadores, dijo Elena, la historia que compartí con ustedes no es extraordinaria, porque Juan Pedro era un genio. Es extraordinaria porque casi permitimos que ese genio se perdiera debido a nuestros prejuicios y limitaciones sistémicas. Elena hizo una pausa, mirando a los cientos de educadores presentes. Cada día, en nuestras aulas, hay niños como Juan Pedro, esperando ser descubiertos. Hay niñas como Ainá, cuyo conocimiento tradicional puede revolucionar la ciencia moderna. Hay talentos ocultos en cada escuela pública, en cada comunidad marginada, en cada familia de bajos ingresos. La pregunta no es si estos talentos existen. La pregunta es si nosotros, como educadores, tenemos los ojos abiertos para verlos y el corazón dispuesto a desarrollarlos, incluso cuando eso signifique ir más allá de nuestras obligaciones oficiales. Elena mostró una slide con fotos de los más de 5.000 estudiantes que ya habían sido identificados y apoyados por el programa nacional. Cada una de estas caras representa un sueño que casi se perdió. Cada una representa una familia cuyo destino cambió porque un educador creyó en el potencial de su hijo. Cada una representa un futuro más brillante para nuestro país. Pero lo más importante que aprendí en esta jornada es que transformar vidas no requiere recursos extraordinarios. Requiere algo mucho más poderoso. Requiere amor genuino por nuestros estudiantes y la disposición de sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero y hasta nuestra comodidad para que ellos puedan alcanzar su potencial máximo. Elena concluyó su conferencia con un desafío directo a la audiencia. Yo los desafío a regresar a sus escuelas con una misión. Identifiquen al menos un estudiante que está siendo subestimado debido a su origen socioeconómico, su raza, su cultura o cualquier otro factor que no tenga que ver con su potencial intelectual. Inviertan tiempo extra en ese estudiante. Compren materiales con su propio dinero si es necesario. Dense cuenta de que ustedes pueden ser la diferencia entre un talento perdido y un genio descubierto. Porque al final del día, ser educador no es solo una profesión. Es una vocación de transformar vidas y construir un futuro más justo y equitativo para todos. La conferencia terminó con una ovación de pie que duró más de 10 minutos. Pero el legado de Elena iba mucho más allá de discursos y reconocimientos oficiales. Juan Pedro, ahora con 17 años, había completado su educación secundaria con honores y había sido aceptado en el programa de ingeniería de la Universidad de São Paulo con una beca completa. Pero más importante que sus logros académicos era su compromiso de retribuir las oportunidades que había recibido. Todos los fines de semana, Juan Pedro regresaba a Vila Esperanza para dar clases gratuitas de matemáticas y física para niños de la comunidad. Había creado un programa llamado Futuros Ingenieros, donde enseñaba conceptos científicos básicos usando materiales reciclados y experimentos simples. «Profesora Elena», dijo Juan Pedro durante una de sus visitas a la escuela, «yo nunca voy a olvidar lo que usted hizo por mí. Pero lo que más me marcó no fueron las clases de matemáticas. Fue el hecho de que usted creyó en mí cuando nadie más lo hizo.
Juan Pedro, yo solo vi lo que ya estaba ahí. Tu genialidad siempre existió. Sí, pero sin su ayuda, esa genialidad habría muerto conmigo en la favela. Ahora es mi responsabilidad asegurarme de que otros niños como yo no pierdan sus oportunidades. Juan Pedro había decidido especializarse en ingeniería social, con el objetivo de crear tecnologías que mejoraran las condiciones de vida en comunidades de bajos ingresos. Su proyecto de graduación era desarrollar un sistema de purificación de agua de bajo costo para favelas, inspirado en los conocimientos tradicionales que había aprendido de familias como la de Ainá. El impacto del trabajo de Elena había creado un círculo virtuoso. Los estudiantes que habían sido ayudados por el programa se convertían en mentores de otros niños. Los profesores que habían sido inspirados por su historia replicaban sus métodos en otras escuelas. Las familias que habían sido beneficiadas se volvían defensoras de la educación pública de calidad en sus comunidades. Incluso la profesora Carla Méndez había encontrado su propósito renovado. Después de pedir perdón públicamente por sus prejuicios iniciales, Carla se había dedicado intensamente a identificar talentos artísticos en comunidades marginales. Había descubierto pintores, músicos, escritores y actores extraordinarios que nunca habrían tenido oportunidades sin su intervención. Elena, le dijo Carla durante una reunión del programa, usted no solo cambió la vida de Juan Pedro, usted cambió la mía también. Me enseñó que nuestros prejuicios pueden ser las barreras más grandes para el desarrollo del potencial humano. La directora Marcia, ahora secretaria municipal de Educación, había implementado las metodologías de Elena en todas las escuelas de la ciudad. Los resultados eran impresionantes. Las escuelas públicas municipales habían comenzado a competir académicamente con las mejores escuelas particulares de la región. Elena, reflexionó Marcia durante una evaluación anual del programa. Cuando la encontré aquella noche ayudando a Juan Pedro, pensé que estaba enfrentando un problema disciplinario. No sabía que estaba presenciando el nacimiento de una revolución educativa. Pero tal vez el testimonio más poderoso del impacto de Elena vino de una fuente inesperada. Antonio, el padre de Juan Pedro, que había completado su educación secundaria a través de un programa nocturno para adultos y ahora cursaba pedagogía en la universidad. Profesora Elena, dijo Antonio durante la ceremonia de graduación de Juan Pedro de la secundaria, cuando usted comenzó a ayudar a mi hijo, yo pensé que usted estaba siendo solo gentil con una familia pobre. Pero ahora entiendo que usted estaba plantando semillas de transformación que iban mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Antonio hizo una pausa, claramente emocionado. Mi hijo va a ser ingeniero, pero yo voy a ser profesor. Y mi sueño es encontrar niños como Juan Pedro era y darles las mismas oportunidades que usted dio a él. Mi esposa, Dona María, ahora coordina un programa de alfabetización para mujeres en nuestra comunidad. Mi hijo menor, que tiene 8 años, ya está participando en el programa de talentos ocultos y demostrando habilidades excepcionales en música. Usted no cambió solo la vida de Juan Pedro, profesora Elena. Usted cambió el destino de generaciones enteras de nuestra familia. Elena escuchó estas palabras con lágrimas en los ojos, recordando a su hijo perdido, Mateus, y sintiendo que finalmente había encontrado la forma perfecta de honrar su memoria. La historia de Elena Santos se había convertido en una leyenda inspiradora que trascendió fronteras. Educadores de otros países comenzaron a visitar Brasil para aprender sobre el método Elena Santos de identificación y desarrollo de talentos ocultos. Pero para Elena, el reconocimiento internacional era menos importante que las cartas que recibía semanalmente de estudiantes que habían sido impactados por el programa. Una de estas cartas, de una niña de 10 años llamada Vitoria, de una pequeña ciudad del interior, decía: Querida profesora Elena,
Mi profesora me dijo que usted creó el programa que me ayudó a descubrir que soy buena en matemáticas. Antes, yo pensaba que era burra porque soy pobre y mi familia no sabe leer. Pero ahora sé que puedo ser ingeniera como Juan Pedro. Cuando sea grande, también voy a ayudar a otros niños como usted me ayudó a mí. Cartas como esta llegaban diariamente de todo el país, cada una contando la historia de un talento que había sido descubierto, de un sueño que había sido alimentado, de un futuro que había sido transformado. Elena guardaba todas estas cartas en una caja especial en su oficina. Cada vez que se sentía desanimada o cansada, leía algunas de ellas para recordar por qué su trabajo era tan importante. En una entrevista para un documental internacional sobre educación innovadora, Elena fue preguntada sobre cuál había sido el momento más gratificante de toda su jornada. «El momento más gratificante», respondió Elena sin hesitar, «no fue cuando Juan Pedro ganó la Olimpiada Nacional. No fue cuando recibí reconocimientos del gobierno. El momento más gratificante fue cuando entendí que cada niño que ayudamos se convierte en un multiplicador de oportunidades para otros niños. Hoy, exestudiantes del programa están trabajando como profesores, médicos, ingenieros, artistas, científicos. Pero lo más importante es que todos ellos mantienen el compromiso de identificar y ayudar a otros talentos ocultos en sus respectivos campos de trabajo. Creamos una cadena de transformación que va a continuar por generaciones. Cada vida que tocamos, toca otras vidas. Cada oportunidad que creamos, crea otras oportunidades. Elena hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Mi mensaje para educadores de todo el mundo es simple. Ustedes tienen el poder de cambiar el destino de la humanidad, un estudiante a la vez. No subestimen nunca el potencial de un niño debido a su origen social, su raza, su cultura o su condición económica. Porque en algún lugar, en una escuela pública de la periferia, puede estar el próximo científico que curará el cáncer. En algún favela puede estar la próxima escritora que inspirará millones de personas. En alguna comunidad indígena puede estar el próximo líder que revolucionará nuestra comprensión sobre sostenibilidad ambiental. Nuestra responsabilidad como educadores es encontrar estos talentos y crear las condiciones para que florezcan. Y cuando lo hacemos, no solo cambiamos vidas individuales, cambiamos el mundo. Esta historia nos enseña que los verdaderos educadores no ven clase social, ven potencial humano. Elena nos demostró que a veces es necesario quebrar reglas pequeñas para cumplir propósitos grandes. La transformación que Elena creó comenzó con un acto simple: creer en el potencial de un niño cuando nadie más creía. Pero ese acto simple se multiplicó de formas que nadie podría haber imaginado. Hoy, miles de estudiantes en todo Brasil están teniendo oportunidades que nunca habrían tenido sin el programa inspirado por la historia de Elena y Juan Pedro. Cientos de educadores han redescubierto su pasión por la enseñanza al entender que su trabajo puede literalmente cambiar destinos. Pero tal vez la lección más importante de esta historia es que no necesitamos ser superhéroes para crear impacto extraordinario. Elena era una profesora común, con un salario modesto, enfrentando sus propios dolores y desafíos personales. Lo que la hizo extraordinaria fue su disposición de sacrificar su comodidad personal para invertir en el futuro de otros. ¿Cuántos Juan Pedros conoces en tu comunidad? Niños brillantes, cuyo potencial está siendo desperdiciado debido a circunstancias socioeconómicas. ¿Qué pequeña acción podrías tomar hoy para cambiar la trayectoria de vida de un joven que necesita apoyo? ¿Has tenido un Elena en tu vida? ¿Alguien que creyó en ti cuando otros dudaban de tu potencial? Si eres educador, estás mirando más allá de las apariencias para identificar talentos ocultos en tus estudiantes. Esta historia nos recuerda que
La educación verdadera no se trata solo de transmitir conocimientos. Se trata de ver el potencial único en cada ser humano y crear las condiciones para que ese potencial florezca independientemente de las circunstancias externas. Elena Santos nos enseñó que cuando invertimos genuinamente en el desarrollo de otros, no solo cambiamos sus vidas, transformamos comunidades enteras y creamos ondas de impacto positivo que se extienden por generaciones. El legado de Elena continúa creciendo. Cada día, nuevos talentos son descubiertos en escuelas públicas de todo el país. Cada semana, otro niño de una comunidad marginada recibe una beca universitaria. Cada mes, otra familia ve su destino transformado porque un educador decidió creer en el potencial de su hijo. Y todo comenzó con una profesora que decidió quedarse después del horario, con un niño que tenía hambre de aprender y con la creencia inquebrantable de que la inteligencia no tiene clase social. 10 años después de aquella noche lluviosa de mayo, la Escuela Municipal Santos Dumont habíase convertido en la escuela pública con mejor desempeño académico del Estado. El método Elena Santos había sido adoptado por más de 3.000 escuelas en todo Brasil y había comenzado a ser implementado en otros países de América Latina. Juan Pedro, ahora con 22 años, se había graduado como ingeniero con honores y había fundado una empresa de tecnología social que desarrollaba soluciones para comunidades de bajos ingresos. Su empresa empleaba exclusivamente a graduados del programa Talentos Ocultos, creando un ecosistema de innovación que beneficiaba directamente a las comunidades más necesitadas. Elena, ahora con 44 años, dividía su tiempo entre la coordinación nacional del programa y la escritura de su segundo libro sobre educación inclusiva. Su primer libro, Talentos Ocultos, cómo identificar y desarrollar el potencial extraordinario en lugares inesperados, habíase convertido en lectura obligatoria en cursos de pedagogía de todo el país. Pero para Elena, el indicador más importante del éxito no eran los números estadísticos o los reconocimientos oficiales. Era la certeza de que había creado un movimiento que continuaría creciendo mucho después de que ella ya no estuviera activa. Durante la ceremonia de 10 años del programa, Elena subió al escenario del mismo auditorio universitario donde Juan Pedro había ganado la Olimpiada Nacional de Matemáticas una década antes. Queridos colegas, estudiantes, familias y amigos, comenzó Elena, mirando a una audiencia de más de 2.000 personas. Cuando comencé a ayudar a Juan Pedro hace 10 años, jamás imaginé que estaríamos aquí celebrando la transformación de más de 50.000 vidas. Elena hizo una pausa, viendo entre la audiencia a Juan Pedro, ahora un joven profesional exitoso, sentado junto a Antonio y Dona María, sus padres, que también habían completado sus estudios universitarios. Pero hoy quiero compartir con ustedes el aprendizaje más importante de esta década. El verdadero milagro no fue descubrir que Juan Pedro era un genio. El verdadero milagro fue descubrir que todos nuestros estudiantes son genios de alguna manera. En estos 10 años, hemos identificado genios en matemáticas, sí, pero también genios en arte, en música, en literatura, en liderazgo comunitario, en innovación tecnológica, en cuidado social, en entrepreneurship, en medicina, en derecho, en comunicación. Descubrimos que cuando miramos a nuestros estudiantes con ojos de amor y expectativa positiva, cuando invertimos tiempo y recursos en su desarrollo, cuando nos negamos a aceptar que la pobreza determina destinos, milagros suceden todos los días. Elena mostró un video con testimonios de graduados del programa de los últimos 10 años. Médicos, ingenieros, profesores, artistas, empresarios, todos hablando sobre cómo el programa había cambiado sus vidas. Pero lo que más me enorgullece, continuó Elena, es que cada uno de estos jóvenes mantiene el compromiso de multiplicar las oportunidades que recibieron.
Son profesores que buscan talentos ocultos en sus aulas. Son médicos que atienden gratuitamente en comunidades carentes. Son ingenieros que desarrollan tecnologías sociales. Son artistas que usan el arte para transformar realidades sociales. Elena concluyó su discurso con un mensaje que resonó profundamente en todos los presentes. La lección más importante que aprendí es esta: no existimos solo para nosotros mismos. Existimos para ser puentes entre el potencial de otros y las oportunidades que ellos merecen. Cada uno de ustedes que está aquí hoy tiene la responsabilidad y el privilegio de ser ese puente para alguien. Puede ser un estudiante, un hijo, un vecino, un colega. Alguien está esperando que ustedes crean en su potencial. No esperen condiciones perfectas. No esperen recursos abundantes. No esperen reconocimiento inmediato. Comiencen donde están, con lo que tienen, para quien está cerca. Porque al final no seremos recordados por lo que acumulamos para nosotros mismos, sino por las vidas que tocamos, por los talentos que ayudamos a florecer, por las oportunidades que creamos para otros. Y quién sabe, tal vez el niño que ustedes ayuden hoy se convierta en el líder que transforme el mundo mañana. La ceremonia terminó con todos los presentes de pie, no solo aplaudiendo, sino comprometiéndose silenciosamente a continuar el legado de transformación que Elena había iniciado. Querido amigo que acompañó esta historia hasta el final, ahora quiero hablar directamente contigo. Esta no es solo la historia de Elena y Juan Pedro. Esta es una historia sobre el poder que cada uno de nosotros tiene para cambiar vidas. En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay niños y jóvenes en tu comunidad cuyo potencial extraordinario está siendo desperdiciado debido a circunstancias que están más allá de su control. Hay estudiantes brillantes en aulas superpobladas, esperando que alguien note su inteligencia especial. Hay niños creativos en barrios sin recursos, soñando con oportunidades que parecen imposibles. Hay jóvenes talentosos en familias que luchan para sobrevivir, necesitando solo una persona que crea en ellos. La pregunta no es si estos talentos existen a tu alrededor. Existen. La pregunta es si tú vas a ser la persona que los descubra y los ayude a florecer. No necesitas ser profesor para hacer la diferencia. Puedes ser un padre que invierte tiempo extra en estimular la curiosidad de sus hijos. Puedes ser un tío que compra libros para sobrinos que aman leer. Puedes ser un vecino que ayuda con las tareas escolares de niños cuyos padres trabajan todo el día. Puedes ser un empresario que crea programas de becas para estudiantes talentosos. Puedes ser un profesional que se ofrece como mentor voluntario. Puedes ser simplemente alguien que dice a un joven: yo creo en ti, cuando todo el mundo parece haber desistido. La historia de Elena nos enseña que los actos pequeños de fe en el potencial humano pueden generar transformaciones gigantescas. No esperes tener más dinero, más tiempo, más recursos. Comienza hoy, donde estás, con lo que tienes. Mira a tu alrededor. ¿Quién necesita que creas en su potencial? ¿Qué talento oculto está esperando ser descubierto por ti? Porque tal vez, dentro de 10 años, alguien esté contando la historia de cómo tú cambiaste su vida para siempre. Y tal vez esa historia inspire a miles de otras personas a creer en el potencial extraordinario que existe en cada ser humano. El mundo necesita más Elenas. El mundo necesita más personas dispuestas a sacrificar su comodidad para invertir en el futuro de otros. El mundo te necesita a ti. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el poder que tienes para cambiar vidas, te pido 3 cosas importantes. Primera, dale me gusta a este contenido. Cuando das like a esta historia, no solo estás expresando tu apoyo, estás ayudando a que este mensaje de esperanza y transformación llegue a más personas.
Cada like aumenta el alcance de esta historia, permitiendo que llegue a educadores que pueden inspirarse a buscar talentos ocultos, a padres que pueden valorizar más el potencial de sus hijos, a jóvenes que pueden reconocer su propio valor. Tu like puede ser el motivo por el cual esta historia llegue precisamente a la persona que necesita escucharla hoy. Puede ser el profesor que estaba dudando de su vocación, el estudiante que estaba perdiendo la esperanza, el padre que no sabía cómo ayudar a su hijo talentoso. Segunda, comparte esta historia. El compartir es un acto de amor hacia tu comunidad. Cuando compartes esta historia, estás diciendo: creo que las personas en mi círculo social merecen ser inspiradas. Creo que mi comunidad puede beneficiarse de este mensaje de esperanza. Tal vez en tu lista de contactos haya un educador que necesite redescubrir su pasión por enseñar. Tal vez haya un padre luchando para entender cómo apoyar a un hijo excepcional. Tal vez haya un joven que necesite creer que su origen social no define su destino. Tu acto de compartir puede conectar esta historia con exactamente la persona que más la necesita en este momento. Tercera, suscríbete al canal Historias Impresionantes. Cuando te suscribes a nuestro canal, estás uniéndote a una comunidad de personas que creen en el poder transformador de las historias reales. Estás eligiendo recibir regularmente contenido que nutre tu alma, que expande tu perspectiva sobre el potencial humano, que te recuerda que todos podemos ser agentes de cambio positivo. Cada nueva suscripción fortalece nuestra capacidad de crear y compartir más historias como esta. Nos permite dedicar más tiempo y recursos a investigar, escribir y producir contenido que realmente hace la diferencia en la vida de las personas. Cuando te suscribes, no solo recibes contenido, te conviertes en parte de un movimiento que utiliza el poder de las narrativas para inspirar transformación social. Un último pedido personal. En los comentarios abajo, me gustaría que compartieras tu respuesta a esta pregunta. ¿Has tenido un Elena en tu vida? ¿Alguien que creyó en tu potencial cuando otros dudaban? ¿O tal vez tú has sido el Elena para alguien más? Tus historias personales en los comentarios pueden inspirar a otros lectores a reconocer las Elenas en sus propias vidas o a convertirse en Elenas para otros. Cada historia que compartas multiplica el impacto transformador de este contenido. Recuerda siempre, en este mundo hay más bondad de la que imaginamos, más potencial humano del que reconocemos, y más oportunidades de hacer la diferencia de las que aprovechamos. La historia de Elena Santos comenzó con una profesora solitaria y un niño subestimado, pero se transformó en un movimiento nacional que ya cambió decenas de miles de vidas. Tu historia de impacto positivo también puede comenzar hoy. Solo necesitas decidir creer en el potencial extraordinario que existe en cada ser humano, incluyendo el tuyo. El mundo está esperando tu contribución única. Los talentos ocultos a tu alrededor están esperando ser descubiertos por ti. El futuro más justo y equitativo que todos deseamos está esperando a que personas como tú den el primer paso. Ese primer paso puede ser tan simple como dar like, compartir esta historia, suscribirse al canal o escribir un comentario inspirador. Pero también puede ser tan profundo como decidir convertirte en una fuerza de transformación positiva en tu comunidad. La elección es tuya. El momento es ahora. Y yo creo completamente en tu potencial para cambiar el mundo, una vida a la vez. Gracias por haber sido parte de esta jornada emocional. Gracias por creer en el poder transformador de las historias reales. Y gracias por estar listo a convertirte en el protagonista de tu propia historia de impacto positivo. Hasta la próxima historia impresionante que compartiremos juntos.